Ahora quiero darle paso al reverendo, al pastor Cristóbal Saldaña. Pastor Cristóbal, bendiciones. Demóstenes, Pastor Demóstenes, muy buenos días. Pastores, Pastora Raiza, Mana Lourdes, nuestros pastores, el Pastor Iván, su esposa Isel, Pastor Ivancito, a todos los amigos y hermanos que en este momento están con nosotros aquí en esta edición de televisión a través de la red digital. Y hablando del tema de la resurrección, es algo impresionante. Yo digo que impresionante porque todos conocemos que la resurrección es el eje de la fe cristiana. ¿Qué quiero decir con eso? Que si no hubiera habido resurrección, como dice el apóstol Pablo, en vano es todo lo que estamos haciendo. En vano sería todo. Y realmente haciendo algunas investigaciones sobre la resurrección, pues fue un evento tan impresionante para mí. Yo sé que para muchos de los que están con nosotros, fue algo impresionante. Fue uno de los milagros que ha marcado nuestras vidas, y no solamente nuestras vidas, sino que eso le puso, como decimos por allí, el punto a la I, en todo el sentido de la palabra. El pastor Demóstenes estuvo mencionando algunos detalles muy importantes con relación a la resurrección, pero yo quiero añadir algo en este día, y es que la resurrección, como lo describen los evangelios y como lo menciona también el apóstol Pablo, pues la resurrección deshace los resultados del pecado en todos los niveles. Y esto me llamó mucho la atención porque cada uno sabemos que cuando Adán y Eva pecaron, cuando Adán y Eva desobedecieron lo que Dios les había ordenado con relación a de no comer de aquel árbol que de una u otra manera formaba parte de las normas que Dios le había dado a Adán y a Eva al estar allí en el huerto. Pero sabemos que desobedecieron, y a raíz de eso toda la humanidad cayó bajo los efectos de esa acción de Adán y Eva. La desobediencia, entonces surge el pecado en el hombre. Realmente el pecado, cuando surge por primera vez, fue en el corazón de Lucifer o de Luzbel. Y aquí en el hombre, el Satanás lo que conquista y adquiere autoridad sobre uno de ellos, Eva, y luego entonces Adán también cae en transgresión, violando aquella orden que Dios les había dado por las influencias de este señor. Y los efectos de esa desobediencia han llegado hasta nuestras generaciones, envolvieron nuestras familias hasta este momento. El pecado ha tenido ha sido un poder sobre el hombre que lo separó totalmente de Dios, que lo apartó de Dios, que lo sacó de todas esas bendiciones que Dios había destinado para el hombre. Pero me llama la atención, como decía hace un momento, que la resurrección deshace los efectos del pecado en todos los niveles. Por ejemplo, está el nivel, la influencia que el pecado tiene en el nivel físico del ser humano, en el cuerpo del ser humano. Cuando Adán y Eva desobedecieron, desde ese momento esa desobediencia produjo en el cuerpo del hombre enfermedades. De ahí surgen todas las enfermedades. No sé si alguien se ha preguntado en algún momento
¿Cuándo surgen las enfermedades? Bueno, las enfermedades surgieron cuando Adán y Eva desobedecieron. Y desde allí se originó el pecado en el hombre y entonces desde ese momento el hombre es expuesto a que sea invadido por cualquier tipo de enfermedad. Y hasta el día de hoy, una de las causas principales físicamente del hombre ha sido por causa de las enfermedades. Notamos que hoy en día hay cualquier cantidad de enfermedades en el ser humano que lo han estado destruyendo, Y bueno, la resurrección rompe con los efectos, deshace los efectos de las enfermedades en el hombre, deshace esos efectos de las enfermedades. Y esto es impresionante porque cuando leemos la Biblia, hombres, escritores, hombres movidos por el Espíritu Santo de Dios, impulsados por el Espíritu de Dios, escribieron y dieron algunas pautas y dieron algunos elementos importantes de ese efecto que tiene el declarar y confesar y aceptar la palabra de Dios en cuanto a lo que es la resurrección. Porque cuando nosotros, una de las cosas que hace que el hombre sea sano de cualquier enfermedad en una acción divina, quiero decir, cuando se cree en Jesús, el hombre tiene la oportunidad de alcanzar sanidad en su cuerpo de cualquier enfermedad. Eso quiere decir que por la resurrección de Jesús, entonces nosotros tenemos la oportunidad de participar o de tener la experiencia de una acción divina, de una acción de Dios, porque cuando Jesús resucitó, entonces Jesús puso en evidencia su deidad, puso en evidencia que Él es Dios, puso en evidencia que Él es omnipresente, que Él es omnisapiente, que todo lo sabe, omnipresente, que Él puede estar en todas partes, y omnipotente, que todo lo puede. Y esto es algo impresionante, la resurrección, porque le pone un freno y deshace, le hace frente, deshace totalmente el efecto del pecado a través de una enfermedad. Las enfermedades destruyen el cuerpo. El profeta Isaías dice que Jesús fue despreciado y desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y todo le tuvimos por azotado, por herido de Dios. Mas el herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas somos todos curados. Esto es tremendo, porque la ciencia ha dado pasos excelentes. Hay un avance en la tecnología hoy en día. La ciencia ha avanzado de una manera sorprendente que ha logrado que muchas personas se sanen de las enfermedades. Pero cuando muchas veces la ciencia no ha podido resolver, aún a pesar de ese avance tecnológico que ha habido. Y cuando el hombre entonces pone su confianza, pone su fe en Jesús, entonces hay una manifestación de parte de Dios en su vida. Las personas se sanan, el cáncer desaparece, la artritis desaparece, las enfermedades, el SIDA desaparece, enfermedades en el corazón, en el sistema nervioso, en el sistema digestivo, enfermedades en el sistema circulatorio, en el sistema óseo, desaparecen. Entonces, qué bueno e impresionante esta actividad divina cuando Cristo Jesús resucita.
Y por eso decíamos al principio, añadiendo algunas cosas que el pastor Demóstenes mencionaba, que la resurrección es el eje de la fe, mueve la fe, sustenta la fe. Si Jesús no hubiera resucitado, las enfermedades no tuvieran freno, estuvieran permanentes en la vida del hombre. Por lo tanto, Jesús resucita, Jesús resucita, entonces al resucitar abre ese camino, por lo cual Jesús declara en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por él. Entonces esas declaraciones de Jesús abren paso. Cuando resucitó, todo fue para cumplir todo aquello que él había dicho. Otro nivel, y es que el pecado llega hasta los niveles de la política. Y esto es muy importante porque el nivel político está corrupto hoy en día. Lamentablemente es así. La política influye todo lo que es el sistema gubernamental de cada país. Y la forma de gobernar, la forma que los gobernantes se manifiestan, dirigen un pueblo, es muy importante. Un gobernante que no cree en Jesucristo, un gobernante que se presenta como un antagonista de Jesús, un antagonista de Dios. Eso quiere decir que es un gobernante que se opone a Jesús, se opone al reino de Dios. Y cuando hay un gobernante que se opone a Dios, entonces esto le da paso al pecado. Esto le da paso al pecado. Y eso lo hemos estado viendo hoy en día. Naciones enteras que sacaron a Dios de su ambiente o del círculo político, y hoy en día son naciones que están en un desenfreno inmoral, en un movimiento de las tinieblas, en un movimiento oscuro de las tinieblas, y las personas no quieren saber de Dios. Y yo creo que parte de las cosas que están pasando hoy en día es parte de ese juicio que hay sobre la humanidad, sobre el mundo, por causa de que el hombre se ha apartado de Dios. Entonces, la nación que confiesa que Jesucristo es el Señor, entonces es una nación que empieza a hacerle frente al pecado, empieza a hacerle frente a las obras de las tinieblas. Y una nación que acepta y reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador, entonces es una nación que empieza a deshacer el pecado. Y esto es importante, estos son los efectos de la resurrección de Cristo Jesús. Cuando Jesús resucitó, es la única manera de hacerle frente al pecado, la resurrección de Cristo. El reconocer la resurrección de Jesucristo es un paso para nosotros hacerle frente al enemigo. Y una nación que acepta a Jesucristo está aceptando que Él resucitó, que Él es Dios, y está aceptando que Él es el Señor y Señor. Y eso hace que el pecado se deshaga, eso hace que el pecado se extermine en una nación. Y quiero decir, el éxito de una nación en paz, el éxito en una nación en justicia, el éxito en una nación en abundancia, es que le dé lugar a Jesús en su entorno social, en su razón social. Cada gobierno, cada institución tiene una razón social. Y si esa razón social involucra a Jesucristo, todas sus actividades involucra a Jesús, entonces se hace frente al pecado. Panamá necesita de Jesús. Panamá necesita de Jesús. Los alcaldes, los diputados, cada persona que es un líder gubernamental
necesita darle lugar a Jesús y que la resurrección sea evidente, porque es la única manera de parar todo esto. La resurrección también deshace los niveles, no solamente del pecado, los efectos del pecado en el cuerpo humano, en el sistema político, sino también en el sistema religioso. Y quiero mencionar esta parte aquí porque es muy importante. El hablar de la religión es hablar una parte espiritual en el hombre, es hablar de su fe, es hablar de su creencia. Y esto es muy importante. ¿Por qué razón? Porque el hombre o nosotros debemos de entender una cosa, que la religión no salva a nadie. La religión no salva a nadie. Y hoy en día el mundo está gobernado por un sistema religioso. Hay una gran cantidad de religiones. Hay una gran cantidad de organizaciones que dirigen un ambiente espiritual, no solamente en una nación, en una familia también, en medio de una sociedad. Hay un sistema religioso y ese sistema religioso dirige el ámbito espiritual de las personas, de la familia, de una nación. Por lo tanto, quiero decir esto porque la religión ha formado grandes obstáculos, ha formado barreras que no permiten que una persona, una familia, una nación reconozcan a Jesucristo como Señor y Salvador. Reconozcan que Jesús resucitó. Hay muchas religiones que niegan la deidad de Cristo, no aceptan a Jesucristo como Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que no aceptan a Jesús que resucitó, que no lo reconocen, niegan la resurrección de Cristo. Hay una idea que Jesús, que Jesús no murió en la cruz, que Jesús se fue a Francia y que se casó por allá y tuvo hijos. Bueno, conocemos esa idea vagante que hay, pero la religión es un obstáculo para que las personas reconozcan a Jesús como Dios. Por lo tanto, el tiempo que estamos viviendo, el reconocer a Jesucristo, reconocemos, aceptamos su resurrección, estamos aceptando que Él es entonces Dios, que Él es omnisapiente, que todo lo sabe, que Él es omnipresente, que puede estar en todas partes y que es omnipotente, que todo lo puede. Por lo tanto, es importante que el hombre y una nación reconozcan en su fe, que la fe de una nación, que la fe de una familia, que la fe de una persona esté dirigida hacia Jesús. Jesús no es religión. Jesús, lo dice el apóstol Pablo y lo dice la Biblia, Jesús vino a nosotros para reconciliarnos con el Padre, para que el hombre tuviera una relación con el Creador. Por lo tanto, la resurrección deshace los niveles de las religiones. Las religiones están basadas en sistemas de normas, de costumbres, de tradiciones, que en vez de acercarnos a Dios nos apartan, nos desvían. Las religiones promueven la idolatría, promueven la hechicería, promueven la brujería, promueven que el hombre es Dios, promueven que las cosas creadas hay que adorarlas. No, aquí el único que debe de ser adorado se llama Jesucristo. Jesucristo. Yo sé que Pastor Demóstenes, Pastor Arraiza, hermana Lourdes, la resurrección es en la fe cristiana, la resurrección es una de las cosas, o es lo más importante, o debe ser lo más importante, porque la resurrección frena totalmente el pecado.